Vale. Vale, la idea de la clase de hoy es continuar, bueno, explicando algún concepto de firewalls, de netfilter IP tables, que puede resultar así, bueno, pues algo más complicado de lo normal, por ser un tema así nuevo. Y la idea de la clase de hoy era ver el concepto de cadenas. Vale, si miráis los apuntes, hay un dibujo que explica el concepto de cadenas. Vale, si recordáis, en IP tables había tres conceptos muy importantes que eran reglas. Una regla era simplemente una línea con unas condiciones y unas acciones de qué paquete, sobre qué paquetes voy a ejecutar tal acción. Las cadenas se organizaban, las reglas se organizaban en cadenas, que era simplemente un conjunto ordenado de reglas, y luego lo que tenía eran reglas que se iban ejecutando una a una. Bueno, se miraba el paquete si casaba con alguna de las reglas, si casaba con la regla se ejecutaba la acción, y en caso de no casar con ninguna regla se llegaba a la política, que es la acción por defecto. Veíamos que había cadenas predefinidas, que eran simplemente puntos, lugares donde se le va a meter mano al paquete de red. Pre-routing era nada más entrar el paquete en el equipo. Input es a paquetes justo antes de entregárselo a una aplicación que corre en ese propio equipo. Output se metían las reglas que iban a manipular paquetes generados por las aplicaciones locales, nada más generarlos. Luego teníamos forward, que era para paquetes que se iban a enrutar, que eran paquetes que no venían para mí, que yo lo iba a encaminar hacia otro destino, si fuese un router. Y luego post routing, que es justo antes de enviarlos. Para este examen y este primer tema, las cadenas de interés van a ser input y output, porque nos estamos centrando en firewalls de host, donde interesa el tráfico dirigido a las aplicaciones locales y generado por ellas. Pre-routing, forward y post-routing, vamos a pasar de ellas, ¿vale? Bueno, estas eran las cadenas predefinidas. Hay un concepto muy interesante que es el de cadenas de usuario, cadenas definidas por el usuario. Es decir, a mayores de estas, nosotros podemos crear cadenas, y su utilización está pensada sobre todo para tener reglas de firewalls bien organizadas. Luego, en unos minutos os pongo un ejemplo para que veáis un poco la idea. Yo puedo tener, por ejemplo, vamos a pensar en input. Tengo la cadena input con una serie de reglas que se van ejecutando, y por ejemplo digo, vale, todo el tráfico SSH, en vez de procesarlo en input, con aquí varias reglas, lo que voy a hacer es una regla que localice ese tipo de tráfico especial, y cuando lo localice, en vez de aplicar una acción de permitir o descartar, lo envía a una cadena de usuario, que es algo que yo me creo aparte para definir qué hago con ese tipo especial de tráfico. Entonces, la idea es, el paquete que cumple con las condiciones de la regla 3 se le pasa a esta otra cadena donde habrá reglas que van a decidir sobre la vida y la muerte de ese paquete. Que cumple una de estas reglas, ejecuta la acción y fuera. Que no cumple ninguna, volvería a la cadena padre y continuaría su procesado. Bueno, esto sí que de principio parece un poco rollo, permite tener muy bien organizados los juegos de reglas e incluso optimizarlo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo el otro día
hice aquí un pequeño juego de reglas que no me lo conservó. ¿Y eso por qué? Bueno, pues perdonad un segundo, porque yo juraría que el otro día lo dejé funcionando. Bueno, si no quedó guardado, vale, bueno, pues da igual. Vale, os planteo el siguiente ejercicio. Yo tengo aquí una máquina, veis que ahora en este momento no tiene ninguna regla de firewall. Bien, pues yo quiero tener una máquina que permita ser administrada por SSH, pero únicamente desde 3 equipos, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una máquina mi máquina tiene esta dirección IP, vale, esta es la IP de mi máquina, y esta máquina es mi servidor y es administrable por SSH. Bien, pero yo quiero que sea administrable por SSH únicamente desde estos equipos. Vale, voy a poner 3 equipos, podrían ser más. Yo quiero que si las conexiones por SSH vienen desde estos equipos, se acepten. Y en caso de que no vengan desde estos equipos, que sean rechazadas. ¿Vale? Bien, ¿cómo haría esto? Bueno, esto lo dejo por aquí arriba, aquí a un lado. Bien, pues esto lo haría como hicimos el otro día. Estoy en un firewall de host, me voy a preocupar de input y output, lo que viene para mí y lo que yo genero. Como trabajo con estados, como hicimos el otro día, lo recomendable, empezar con la regla relative established en input, hacer la regla relative established en output, porque una vez que yo hago esto, de lo que me tengo que preocupar es del primer paquete de una conexión. Autorizo el primer paquete de una conexión y el resto ya va por el relative established. También buena práctica que tenéis en los apuntes. Debería, tanto en input como en output, autorizar la regla de lazo cerrado, es decir, en input, es decir, los paquetes que me entren procedentes de la red de lazo cerrado, estado new, los voy a aceptar, ¿vale? Y los paquetes que yo genere, que vayan destinados a mi propia máquina, es decir, van por la red de lazo cerrado, también los acepto, ¿vale? Estas 4 reglas casi hay que hacerlas ya de forma mecánica. Voy a trabajar con estados, entonces relative established en input y en output. Voy a permitir las conexiones de mi máquina consigo mismo para las aplicaciones que trabajan internamente por regla de lazo cerrado en input con la tarjeta de red LO, la loopback, la red de lazo cerrado, y en output lo mismo. Bien, una vez que ya tengo estas reglas básicas, voy a empezar a gestionar el acceso por SSH. Vale, ¿cómo se haría sin cadenas de usuario? Vale, os lo voy a hacer primero sin cadenas de usuario para que luego lo comparéis. Bueno, sin cadenas de usuario yo haría algo como esto. Digo, vale, yo tengo que crear una regla en input, porque viene a mí el primer paquete de la conexión SSH para poder administrarme. Digo, vale, creo un paquete en input que sea de tipo TCP destinado al puerto 22 de esta máquina, procedente de uno de estos equipos, y
el estado new. ¿Y qué hago? Lo acepto. ¿Vale? Para el segundo equipo autorizado, pues podría hacer esto. Un paquete destinado a mi input, puerto 22, es decir, puerto del SSH, con origen esta IP de un administrador de la red, primer paquete, lo acepto. Y lo mismo lo haría para el tercer equipo de los administradores. Y así con todos. ¿Vale? Esta también es una muy buena práctica. Bueno, vosotros estáis, bueno, no todos, pero muchos estáis acostumbrados siempre a trabajar con equipos a los que podéis acceder físicamente. Bien, porque es un equipo real, que lo tenéis enfrente o tenéis en la planta de arriba, en la planta de abajo, o bien porque es una máquina virtual y si hay algún problema, accedo físicamente y lo arreglo. Vale, la realidad es que en muchas empresas los equipos, sean reales o virtuales, están en ubicaciones geográficas remotas, a las que yo no tengo acceso físico. Tengo acceso por SSH o por otro protocolo de tipo administración remota, RDP o lo que sea. Bien, cuando yo tengo un equipo al que accedo remotamente y estoy configurando un firewall, es una muy buena práctica el crear de las primerísimas reglas para permitirme el acceso, en lo que se conoce como reglas antibloqueo. ¿Por qué al principio de todo? Porque nosotros sabemos que las reglas en IP tables se van procesando por orden. Entonces, si yo las pongo al principio de todo y me garantizo el acceso, me estoy protegiendo frente a fallos. Porque si yo sigo creando regla 6, 7, 8, 20, 25, regla 50, puedo bloquearme sin querer por poner una regla que impide este tráfico si estas reglas de acceso las pongo hacia abajo. Imaginaros que en vez de ponerlas la 3, 4 y 5, la pongo en la 40, 41, 42. Vale, pues a lo mejor antes, sin querer, pongo una regla que bloquea estas, con lo cual me impide el acceso al equipo. ¿Vale? Entonces es una buena práctica el que de las primerísimas reglas de un firewall sean las que me van a garantizar el acceso a ese equipo. De hecho, si encuentro el PDF, tenéis por aquí un apartado donde le ponen reglas y le ponen nombres. ¿Vale? Las reglas que permiten el acceso al firewall desde equipos autorizados se conoce como regla antibloqueo, anti-lockdown rule, ¿vale? Es muy buena práctica ponerlas al principio. Y también, inmediatamente después de las reglas antibloqueo, es buena práctica crear una regla de registro, intentos de acceso no autorizados, y luego los mato, los descarto. ¿Vale? Lo que llaman aquí una lockdown rule o stealth rule. Reglas de bloqueo de administración a equipos no autorizados. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar esto un poco. ¿Cómo registro paquetes? Vale, en IP tables, para registrar paquetes, hay dos sistemas. Uno que se basa en la acción -j-log y otro que se basa en la acción -j-nflog. Bueno, los dos hacen lo mismo, ¿vale? -j-log y -j-nflog. -j-log, que es lo más habitual, seguramente cuando busquéis información en internet, guarda los registros, las incidencias en este fichero, en el kernel.log, como tenéis ahí en los apuntes. Y vienen a ser líneas donde me dicen tal paquete de tal características, tal día, tal hora, fue registrado, porque atravesó esta regla, ¿vale?, de registro. El nflog hace lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Vale, que el nflog está muy pensado para trabajar en contenedores. Bueno, sabéis que hay tecnologías de virtualización como VirtualBox, donde la máquina virtual es una máquina independiente del equipo anfitrión.
es decir, tiene su propio kernel en caso de que sea una máquina Linux, y completamente independiente del equipo anfitrión. En ese tipo de máquinas, si metéis firewalls con IP tables, registrar los paquetes con -jlog no da ningún problema, funciona perfectamente. Pero si trabajáis con contenedores, los contenedores comparten algunas cosas con el equipo real, y entre ellas el kernel. Y por seguridad, a los contenedores no se les deja acceder al fichero kernel.log, bueno, kernel.log, como lo llame. Con lo cual, si yo con contenedores creo reglas IP tables y trato de registrar los incidentes, no se van a guardar. Y para eso se inventó el -nflog, que básicamente es, en vez de guardarlo en el fichero kernel.log, lo guardo en otro, donde tú puedas escribir y fuera, ¿vale? Bien, yo como normalmente trabajo con contenedores, suelo utilizar el nflog vale para contenedores y máquinas virtuales normales, ¿de acuerdo? Bueno, la utilización es la misma. Tengo que instalar un programilla antes. Simplemente hay que instalar esto y una vez instalado este programilla ulogd, que tenéis en los apuntes, ya puedo utilizar eso, ¿vale? Esto simplemente lo que me ha hecho es crear esta carpetilla y en esta carpeta este fichero, que es donde va a ir IP tables a guardar los registros. En vez de guardarlos en el kernel.log, que no me deja porque yo estoy dentro de un contenedor, lo guarda aquí dentro, ¿vale? El resto es exactamente igual. Vale, entonces, volviendo aquí, tengo las reglas antibloqueo, buena práctica, me garantizo el acceso para administrar esta máquina remota, el firewall no me va a bloquear. Ahora, si una máquina que no sea esta, la 123, trata de acceder por SSH a este equipo, yo lo que voy a hacer es registro la acción y mato el paquete, ¿vale? Y eso implica dos reglas. La primera regla la pongo inmediatamente después de esta, que sería una regla en input, cuya acción es nf, bueno, si queréis para hacerlo bien de todo, sería, te vas a quedar con los paquetes TCP destinados al puerto 22, si queréis aquí le ponéis estados, o directamente decís, bueno, me da igual, si no ha sido autorizado anteriormente, y vas destinado al puerto 22, lo que voy a hacer es registrarte nflog prefix y aquí pongo una frase que me permita identificar que este paquete fue registrado por esta regla antes de morir. Pues por ejemplo el bloqueo SSH. ¿Vale? Y luego vendría una última regla que me diría, si eres un paquete de conexión SSH que no ha sido autorizado previamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, un drop o un reject, lo que más rabia os dé, ¿vale? Ya sabéis que drop y reject al final es mato el paquete, uno en silencio y otro con un descarte informal. Entonces, fijaros, ¿cómo me quedan las reglas? Luego a mayores vendrían el resto de reglas, ¿vale? Related established, ¿vale? Regla de lazo cerrado, perfecto. Luego la 3, 4 y 5 es la regla antibloqueo. Me garantizo que desde estos equipos puedo acceder por SSH. La regla 6, registro conexiones SSH no autorizadas. Y en la regla 7 las descarto. Luego la regla 8, la regla 9, la 10 o lo que sea sería para el resto del tráfico, ¿vale? ¿Qué pasa si el día de mañana necesito añadir un cuarto equipo? Pues tendría que coger sudo iptables, ¿vale? Iptables, tendría que poner la opción "-i" para insertar la regla en la cadena input, lo voy a poner por ejemplo en la posición 6, que diría, pues imaginaros, si eres TCP destinado al puerto 22
procedente de otro equipo, vamos a suponer que fuese este. Vale, si hay un nuevo equipo de administrador, yo tendría que meter la regla en la posición adecuada. 3, 4, 5, la inserto en la sexta para que todas las reglas bajen un puesto para abajo. ¿Vale? Y aquí lo tendría. 3, 4, 5, 6, equipos autorizados, reglas antibloqueo, luego registro y mato los intentos no autorizados de SSH. La 9, la 10, la 11 sería el resto del tráfico. ¿Vale? Esta sería una forma de solucionar el problema. ¿De acuerdo? Vale. Esto es sin cadenas de usuario. ¿Cómo se haría esto con cadenas de usuario? Bien, pues con cadenas de usuario yo lo que haría es todas estas reglas que están en input gestionándome el tráfico SSH, las quitaría de aquí y en input pondría una regla que me diría: si es tráfico SSH, mándalo para una cadena de usuario donde se van a procesar. ¿Vale? Con lo cual reemplazaría todas estas entradas en input por una única regla asociada al tráfico SSH que me lo deriva hacia donde yo luego tendría estas especiales. ¿Vale? Ejemplo. Esto lo voy a guardar para luego poder compararlos. ¿Vale? Cadena input, esto es lo que tenía ahora. Y voy a hacer el mismo juego de reglas. Vamos a empezar a borrar desde la 3. Bueno, voy a borrar varias así. Yo creo que con esto, vale, me queda una. Vale, tengo la cadena input limpia. Voy a reemplazar todo lo que hice por cadenas de usuario, por una cadena de usuario. Entonces, el primer paso es crear una cadena de usuario. Eso se crea con iptables-n. Iptables-n me crea una cadena de usuario. Nombre, el que vosotros queráis. Le podéis poner el nombre que queráis. Si alguien tiene alguna duda en algún momento, recordar man de iptables os da información de los comandos. Man de iptables y la otra era man de iptables-extensions, como tenéis por ahí en los apuntes y en el otro vídeo. ¿Vale? Y iptables-n, que estará por aquí, me crea una nueva cadena de usuario. A ver, que lo perdí. New change. ¿Vale? Creo una cadena de usuario. Vale, pues yo la creo. iptables-n sh. La tengo creada, vacía, sin reglas. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir iptables, añado una regla en la cadena input y ahora fijaros que si el paquete es un paquete TCP destinado al puerto 22, la acción que voy a hacer es SSH, el nombre de la cadena que yo creé. Lo que estoy diciendo es: los paquetes que vayan destinados a ti y que sean un intento de establecimiento de conexión SSH, ¿qué vas a hacer con ellos? Desviarlos a la cadena que has creado, SSH. Y en esa cadena es donde tú vas a decidir lo que haces con ellos. ¿Vale? Bien. ¿Y ahora qué haría? En la cadena de usuario SSH, donde yo voy a gestionar este tipo de tráfico, tengo que empezar a autorizar. iptables añade una regla en la cadena de usuario SSH que me diga: vienes del equipo 1. ¿Qué voy a hacer contigo? Te acepto. Vale, aquí
fijaros en la idea. En input llega un paquete de inicio de conexión SSH y digo, ¿qué hago contigo? Te envío a otro sitio donde van a saber qué hacer contigo. Cadena SSH, llega el paquete procedente de la cadena input, que es el establecimiento de una conexión SSH. Y ahora aquí se le añade una condición. ¿Vienes de este equipo? Sí, entonces te acepto. Esta regla lo que estoy es aceptando los paquetes que llegan aquí y que a mayores de cumplir todo esto, que fue lo que hizo que terminasen en SSH, proceden de este equipo. ¿Que quiero autorizar el equipo 2? Autorizo el equipo 2. ¿Que quiero autorizar el equipo 3? Autorizo el 3 y aquí el 4. ¿Vale? Para que veáis ahora una visión más general. Iptables -n y fijaros. Cadena input. Eres el primer paquete de una conexión SSH, una nueva conexión que se quiere establecer. ¿Qué hago contigo? Te envío a la cadena de usuarios SSH. Cadena SSH. Eres un paquete de inicio de conexión SSH. ¿Vienes del equipo 1? Te acepto. ¿Vienes del equipo 2? Te acepto. ¿Vienes del equipo 3? Te acepto. ¿Vienes del equipo 4? Te acepto. ¿Vienes de otro equipo que no sea en el 1, 2, 3, 4? Pues lo que voy a hacer... Vale. Lo que voy a hacer es decir, en la cadena SSH añado una regla que registro el paquete y luego lo descarto. Y si os fijáis en todas las reglas, lo que tengo es esto. Vamos a compararlo con lo otro. A ver si lo podemos poner así. Bueno, primero explico esto. ¿Eres un intento de conexión SSH? Nuevo. Sí, te derivo a la cadena SSH. Cadena SSH. ¿Eres un intento de conexión nuevo procedente del equipo 1? Te acepto. ¿Vienes del equipo 2? Te acepto. ¿Vienes del equipo 3? Te acepto. ¿Vienes del equipo 4? Te acepto. ¿Vienes de otro equipo que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4? Te registro y te descarto. ¿Vale? Si yo no pusiese esta regla, la sexta, un paquete que no viniese del equipo 1, 2, 3, 4 llegaría a la regla 5 y luego volvería a la cadena input. ¿Vale? Eso tenerlo muy en cuenta. En las cadenas predefinidas, input, output, forward, la política es acepto o drop, descarto. En las cadenas de usuario, cuando un paquete recorre toda la cadena y no se ha ejecutado ninguna acción definitiva de aceptar o descartar, si el paquete llega a la última regla y no ha habido ninguna acción, vuelve a incorporarse a la cadena de origen. ¿Vale? Por eso yo aquí pongo un drop. Vale, pues ahora comparar la cadena input de antes con la de ahora. Todo esto que tenía antes es tráfico SSH, que ahora se ha convertido en una línea. En este ejemplo es un ejemplo pequeñito, no es muy grande, pero imaginaros que aparte del tráfico SSH tuvieseis tráfico web, tuvieseis tráfico RDP, tuvieseis tráfico FTP, tráfico DNS, y aquí empiezan a aparecer un montón de reglas, ¿vale? Un montón de líneas, se complica la interpretación del juego de reglas. De esta forma es todo mucho más sencillo. En plan, vale, tengo una regla que me gestiona el tráfico SSH. Bien, pues si yo estoy interesado en ver qué hago con ese tráfico, me voy a su cadena correspondiente y lo miro. Y me olvido del resto. Que después del SSH tengo tráfico de administración por otro protocolo, el RDP, pues podría hacer lo mismo. ¿Vale?
No es obligatorio trabajar con cadenas de usuario siempre, pero para algún tipo de tráfico permite que las cosas sean más claras. Claro, a ver, Daniel dice, se supone que cada vez que encuentro una regla que casa con las condiciones, efectivamente, la regla del registro, el log o el nflog, es una regla especial porque es de las poquísimas situaciones en las que un paquete casa con la regla, se ejecuta una acción y sigue viviendo el paquete. Pasa a la siguiente regla, ¿vale? Porque la acción de registro es simplemente tomar nota que por allí pasó un paquete, pero no se decide ni aceptar ni drop. Yo pongo esta regla porque imagínate que viene un paquete del equipo 5, ¿vale? Viene un paquete con origen, un paquete SSH con origen en el equipo 5. El paquete llega aquí, no casa, se pasa a la regla 2, a la 3, a la 4, aquí se registra. Y si yo no tuviese la regla 6, el paquete volvería a input y se procesaría con la regla 4, 5, 6, 7, la que hubiese en input. ¿Vale? Yo de esta manera digo, el tráfico SSH termina aquí. ¿De acuerdo? El tráfico SSH yo lo proceso en la cadena de usuarios SSH y aquí ya tomo todas sus decisiones. O vive si viene de estos, o muere si viene de uno no autorizado. ¿Vale? Así no me tengo que preocupar de que en la cadena input tengo que tener en cuenta de ese tráfico, pues bueno, ya lo descarto aquí. ¿Vale? Más buenas reglas que tenéis por ahí en los apuntes. Bien, es muy importante lo que hicimos, a ver que os lo encuentro. Las reglas de registro, esto que llaman como log deny rule, es fundamental. O sea, es importantísimo registrar los paquetes especiales. Yo normalmente por paquete especial me refiero a paquetes que no van a ser autorizados. Entonces, son paquetes que están ahí, que no son paquetes que uno espera, porque si los esperase yo los autorizaría. Entonces son paquetes raros. Y yo, para llevar un control de lo que está pasando en mi organización, necesito registrar esos paquetes raros, paquetes que en principio no deberían estar ahí, tráfico que yo no autorizo. Entonces, antes de descartarlo, quiero registrarlo para poder hacer un seguimiento y saber qué está pasando ahí. ¿Vale? Entonces es súper importante el aplicar reglas de registro. Log deny rule, deniego antes de descartarlo. Y una buena práctica es la que tenéis ahí, que es al final de las cadenas input, output y forward, pon una regla de registro y luego una regla de descarte. ¿Vale? Imaginaros que ya hubiésemos acabado de autorizar todo el tráfico que me interesase. Bien, pues las dos últimas reglas en input, output y forward deberían ser una cosa como esta. IP tables. La regla cuando un paquete ha atravesado todo input y llega al final, bien, pues le digo, si ha llegado hasta el final, me da igual qué características tienes, que yo te voy a registrar, te voy a poner un nombre para que yo me entere, vale, yo le voy a llamar de esta manera, luego os explico de dónde viene el nombre, de forma que yo voy a saber que tú has llegado al final de la cadena input, clean input, y bien, con la política, esto que voy a hacer ahora lo puedo hacer bien con la política, perdón, iptables -a input -j drop. Los paquetes que atraviesan toda la cadena input, primero los registro y luego los descarto. Puedo hacerlo de dos maneras, creando una regla al final, descartando el paquete con un drop o un reject, o también definiendo la política.
¿vale? El efecto práctico viene a ser el mismo. Un paquete que atraviesa toda la cadena input, lo descarto en una última regla, o si esta regla no existe, se le aplica a la política y se le aplica a esto y se descarta, ¿vale? El registro de los paquetes descartados, no, con Wireshark no, se lee, es un fichero de texto, ¿vale? Mira, lo que aparecería sería esto, ¿vale? A ver si luego genero yo ahora unos paquetes para que se vean. Cuando yo me refiero por registrar los paquetes, lo que va a ocurrir es que IPtables va a guardar en un fichero una línea diciendo tal día, tal hora, me llegó un paquete con estas características y yo lo registré, ¿vale? Y luego eso se analiza con línea de comandos, con un editor de textos, de ficheros, o si la organización ya lo tiene más, bueno, mejor montado, con lo que yo en los apuntes del tema anterior llamaba un SIEM, ¿vale? Un sistema que va recolectando ficheros de log y eventos de todo tipo, de IPtables, de Windows, de otras cosas de Linux, y te lo mete en una máquina, en un SIEM, que digamos lo digiere y luego te lo muestra para que tú puedas analizarlo, ¿vale? Vale, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto lo tenéis también en los apuntes. Entre descartar los paquetes creando una última regla o utilizando la política. A efectos prácticos es lo mismo. Lo que hay que tener cuidado es cuando uno borra todas las reglas. Cuando yo hago un flux, es decir, borro todas las reglas de IPtables, porque me interesa para limpiar lo que hice, si lo hice con política, la política sigue siendo drop y me corto el acceso, ¿vale? Eso hay que tener cuidado. Entonces hay gente que para descartar el tráfico final, en vez de hacerlo con la política, que es algo peligroso, deja la política aceptar, que es como hice yo, y crea esta regla, ¿vale? A ver, quedaría así. Related Established, lazo cerrado, tráfico SSH lo gestiono en la cadena de usuario. Para el resto del tráfico, registro y mato, ¿vale? En caso de que hiciese un borrado de todas las reglas, como la política está a aceptar, podría conectarme al equipo sin problemas. Ejemplo de registro que me comentaba Juan Antonio. Vale, yo mi registro lo estoy haciendo en este fichero. Vale, pues si todo va bien y yo hago un pin, lo que no me acuerdo es el... A ver, tengo que descubrir la IP del equipo que me olvidé, un segundo. Es esto, vale. Yo le voy a hacer un pin a este equipo. Vale, si os fijáis, ¿qué está ocurriendo aquí? El comando pin envía mensajes ICMP de saludo. Yo en ningún lado del firewall he autorizado el pin, es decir, que le lleguen mensajes de saludo. Entonces lo que ocurre es esto. Me llega un mensaje ICMP de saludo. Primera regla, no casa, porque este es el primer paquete ICMP. Segunda regla, esto era para tráfico de lazo cerrado, el equipo consigo mismo, no casa porque este paquete viene de una máquina remota. Tercera regla, tráfico SSH, no casa porque este es tráfico ICMP. Bien. Cuarta regla, registro, y aquí fijaros, el martes a las... Bueno, esto va con una hora desfasada. El martes a las 7:30, IPtables Cleanup Input. Con esto sé dónde se registró el paquete, por este mensaje que yo puse. Se ha registrado un paquete que entró en este equipo por la tarjeta de red ETH0,
Bueno, aquí os ponen las direcciones MAC de los equipos que intervienen. La IP origen es de este equipo, el destino es esta, que es el propio ordenador. Bueno, información, longitud del datagrama IP, no sé qué, no sé cuánto. Protocolo ICMP tipo 8, es decir, es un mensaje echo request. Pues yo he registrado este paquete y acto seguido lo mato, lo descarto. Como yo hice un pin enviando 4 mensajes de saludo, fijaros, un registro, 2, 3 y 4. Vale, tengo 4 mensajes de pin, de ICMP correctos, 4 registros. Por lo que os expliqué, el mensaje ICMP va pasando por todas las reglas, no se ha tomado una decisión de vivir o morir, porque no cumplió con ninguna de estas reglas, y llega a las últimas, registro y mato. El día de mañana el administrador de esta máquina mira este fichero de log y dice, oye, tal día, tal hora, me ha pasado esto. O con un SIEM, esta máquina le enviaría este fichero de log al SIEM, el SIEM lo digiere, saca la información oportuna y te la muestra en una consola, ¿vale? Una típica interfaz web donde tú vas a poder analizarlo con calma, ¿de acuerdo? Y esta es una muy buena práctica. Tú aceptas el tráfico que te interesa y cuando ha pasado el paquete por todas las reglas habidas y por haber y no ha casado con ninguna, regístralo y mátalo. Y esto se haría en input, se haría en output y se haría en forward. Bueno, ya visteis también que hice algo parecido en la cadena de usuario, porque también me interesaba. Aquí ya has llegado al final de la cadena y para no pasarte a la cadena principal, ya te proceso aquí. Y jugando con el prefijo, ¿vale? Yo puedo saber dónde he gestionado un paquete, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Ya para acabar, porque si no, siempre me paso de hora. Hay otra buena práctica, pero esta ya depende un poco de la situación en la que estéis. ¿Qué puede ocurrir? Que esta idea de registro antes de descartar, si estáis en una red muy parlanchina, y por parlanchina me refiero a una red donde hay mucho tráfico broadcast o multicast, puede ocurrir que ese tráfico lo esté registrando, va ocupando líneas en el fichero de log y el fichero de log se os hace tremendamente grande. Por una red parlanchina hablo, por ejemplo, de una red Windows, donde se utiliza muchísimo el broadcast. ¿Vale? Entonces, todo broadcast que un equipo Windows genera es una línea en el fichero de log. Vale, pues si tienes miles o decenas de miles de ese tipo de mensajes al día, vas a tener un fichero de log con un montón de ruido, con miles de líneas diciendo he descartado un mensaje broadcast enviado por un equipo Windows. Vale, aquí es, piensa lo que te interesa. ¿Te interesa registrar ese tráfico? Pues lo registras. Te va a quedar un fichero de log más grande. ¿No te interesa registrar ese tipo de tráfico? Pues antes de la regla de registro, crea unas reglas que el tráfico de tipo broadcast o multicast simplemente lo descartas y ya está. Estas reglas, por ejemplo, a ver, os creo una para que lo veáis. ¿Cuál era la IP? Esta. Vale, imaginaros de que a mí no me interesa registrar el tráfico broadcast porque me hace los logs muy grandes. Vale, pues yo crearía una regla de estas en la cadena input. Vale, como yo ya tengo las reglas creadas, la tengo que meter en la posición 5 antes del registro. Pues diría, vale, creo una regla, la inserto en la posición 5 que me diga que si el destino es esta dirección de broadcast,
lo que hago es simplemente lo borro, ¿vale? Y aquí es muy importante, vale, pues justo metí yo la pata. No era en la regla, no, me equivoqué yo, borro esto un segundo. Vale, esto, el fallo que yo cometí, vale, es en la regla 4. Tenéis que tener cuidado con esto, porque si ponéis mal las reglas, vale, ahora está bien. La ubicación de una regla es muy importante porque se procesan en orden, ¿vale? Yo me equivoqué antes, en vez de ponerla en la posición buena, la puse detrás del nflog, con lo cual lo que quería hacer, que era no registrarlo, no se iba a cumplir, ¿vale? Primero se registraba. Entonces aquí fijaros, me llega un mensaje broadcast dirigido a esta dirección de broadcast, pasa por la regla 1, no se la aplica, regla 2, regla 3, regla 4, mato el paquete y se acabó, ya no proceso más, con lo cual no me llena de ruido los logs. Si yo no tuviese esta regla, el paquete se registraría y luego se descartaría. Vale, aquí no hay una regla que valga para todo el mundo, depende de tu organización y lo que quieras. Pero en caso de hacerlo, pues eso, antes de la regla de registro, creas estas reglas para matar este tipo de tráfico especial. Broadcast en la red, broadcast que llaman de difusión limitada, que es todo 255, y esta dirección un poco rara que es tráfico multicast. ¿Vale? Con esta dirección de red ya engloba todo el tráfico multicast. ¿Vale? Y con estas tres reglas, si no queréis registrarlo, me ahorro unas cuantas líneas en los ficheros de log. ¿Vale? Bueno. Dudas, si no, no os doy más la lata. Vale. Os pondré... No vamos a ver más materia hasta el día del examen, que es el día 17, me parece. Vale, pues no os olvidéis de cubrir en el formulario que queréis asistir al examen, ¿vale? Porque si no cubrís eso no os van a dejar entrar. No vamos a ver más materia y lo que voy a hacer es, os voy a poner unas tareas que os valgan de repaso, tareas prácticas que valgan de repaso, y como la anterior evaluación cuentan un punto para la nota de la evaluación. Entonces os pondré suficientes días para que las podáis entregar y yo pueda corregiros y os valga como preparación al examen, ¿vale? Alguna de Wireshark, bueno, de análisis de red, otra de los comandos de análisis de logs y esta de iptables, ¿vale? Y nada más, si tenéis por ahí dudas resuelvo, si no, pues estar atentos al aula virtual para que os subiré entre hoy por la noche y mañana las tareas, y cualquier duda, aula virtual y resolvemos, ¿vale? Pues nos vemos el próximo día. Hasta luego. Chao.